de Dios. Queremos darte primeramente gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú estás en este lugar, tú estás moviéndote en todos los rincones de este lugar, en el corazón de la gente que estamos aquí, aún en el ambiente espiritual, allá afuera, Señor, tus ángeles están resguardando todo este lugar, tu presencia, Señor, está en este momento aquí. Te pedimos que la palabra que va a ser dada a nuestras vidas, Señor, sea revelada. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Por ahí se les está entregando un bosquejo. Vamos a estar trabajando en Génesis capítulo 2. Quien no tenga por ahí su bosquejo, por favor, pídalo. Levante su mano por ahí y alguna de le va a dar este bosquejo. Y el nombre de esta plática se llama Renunciando al fracaso familiar. Está dentro de la serie que se ha venido dando los últimos días, los últimos domingos, que es Cuidando a nuestra familia. Entonces vamos a aprender algo respecto a renunciar al fracaso familiar. Para eso yo les voy a pedir de favor que abran su Biblia en Génesis capítulo 3. Vamos a trabajar Génesis capítulo 3. En el momento que vayamos leyendo la escritura, yo quiero pedirte que tú hagas un escenario. Imagínate que tú vas a hacer una obra de teatro y necesitas saber cómo está el escenario, necesitas saber cómo están los personajes. Imagínate las actitudes de cada uno de los personajes. Entonces, y el Espíritu Santo te va a revelar lo que Él quiere mostrarte en esta mañana. Génesis capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto a la calle del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me dice por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Cuando tú darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, cuando luego comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, el polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Ahora pues, que no largue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El título de esta plática es Renunciando al fracaso familiar. El fracaso familiar tiene su origen con la entrada del pecado en el ser humano, o sea, con la caída del hombre. Está en Génesis, lo que acabamos de leer, Génesis capítulo 3. Pero aquí vamos a ver algunos puntos, algunas situaciones en las que tenemos que empezar a renunciar, tenemos que entender la palabra para prácticamente ir hasta el Edén y renunciar a todo fracaso familiar, renunciar a toda situación en la cual hemos caído desde aquel entonces. Por lo tanto, ahí tienes un desglose de lo que es el capítulo 3 y en el 3.1 anótale ahí, astucia diabólica. La serpiente, Satanás, atacó a Dios a través de la creación. ¿Sí? Satanás sabía que el hombre era hecho a imagen y semejanza de Dios. Satanás atentó contra Dios mismo, pero ¿cómo? A través de su propia creación, la propia creación de Dios. En el verso 2 y 4, del 2 al 4, anota ahí, conversación y argumento con Satanás. Conversación y argumento con Satanás. Y afirmó que lo que Dios le había dicho a Adán no era cierto. ¿Sabes qué hubo en la mujer en el momento que puso atención a escuchar la voz del enemigo? ¿Sabes? Seguramente no me imagino cómo estaba en aquel entonces la mujer. Tal vez no tenía nada que hacer. Tal vez Adán estaba ocupado por ahí entre los animales, entre el campo, y seguramente la mujer, ¿sabes qué tuvo ahí? Tuvo pereza y además e indiferencia. ¿Por qué indiferencia? Fue indiferente a lo que ya Dios había establecido. Hubo manipulación y extorsión del enemigo hacia la mujer. En el verso 4, yo le anoté ahí, anótenle, aguantó a la serpiente que es el diablo. Aguantó a la serpiente que es el diablo. Quiero decirte con esto que lo que no tenemos que hacer es aguantar, escuchar la voz del enemigo. Cuando tú detectes, cuando viene la voz del enemigo, sabes que no aguantes, no resistas, sabes que huye, échala fuera. No andes buscando demonios por ese momento, reprende toda obra del enemigo, échala fuera en el nombre de Jesús. No aguantes. ¿Qué es lo que hizo? Al aguantar un diálogo con la serpiente. Y no olvides, Satanás procuró destruir la fe de la mujer en la que Dios había dicho. Sugirió que en realidad no hablaba en serio, negando el juicio de muerte por el pecado. Le estaba diciendo a Satanás, no pasa nada, no pasa nada. No es que aguantó el estar teniendo un diálogo. Uno de los pecados fundamentales de la humanidad es la incredulidad en la palabra de Dios. La mentira que más repite Satanás es que el pecado deliberado y la rebeldía contra Dios no traerá necesariamente la separación de Dios y la condenación eterna. O sea, no pasa nada, no pasa nada. Es que no hay problema. O sea, hay que tener mucho cuidado con esa situación. El verso 6, anota ahí, codiciar lo que no debo o puedo tener. Codiciar lo que no debo o puedo tener. Lo que no debo o puedo tener. La mujer comió, su marido comió, así como ella de lo que los podía matar. Cuando Adán y Eva pecaron, se produjo de inmediato la muerte moral y espiritual. Perdón, el verso 5, perdón. Es distorsionar la imagen de Dios. Anótale, distorsionar la imagen de Dios. Es en el verso 5.
entró orgullo en él y dijo: me sentaré en el trono del Altísimo y seré igual a él. Entonces el enemigo empieza a distorsionar ahí la imagen de Dios. Seréis como Dios. Desde el principio Satanás ha tentado a los seres humanos para que crean que pueden ser como Dios y decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Por eso se independizaron del Dios Todopoderoso. Ahora procuran obtener de su propia mente el conocimiento moral y criterio ético y desean independencia de la palabra de Dios. Ahora sí, vámonos al verso 6. Codiciar lo que no debo o puedo tener. Perdón, codiciar lo que no debo o puedo tener. Dice: la mujer comió, su marido comió, así como ella, de lo que los podía matar. Cuando Adán y Eva pecaron, se produjo de inmediato la muerte moral y espiritual. La muerte moral consistía en que la muerte de la vida de Dios en ellos, en la muerte de la vida de Dios en ellos, ¿sí? Y su naturaleza se volvió pecaminosa. La muerte espiritual significaba que estaba arruinada su anterior relación con Dios, separada. En el del verso 7 al verso 10, anótale: se cerraron sus ojos espirituales y se abrieron sus ojos carnales. Se cerraron sus ojos espirituales y se abrieron sus ojos carnales. Conocieron que estaban desnudos. La desnudez no era mala, ni producía un sentimiento de vergüenza. Después que pecaron, la conciencia la asoció con el pecado y con la depravación. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 2, el verso 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y cuando escuchamos la palabra desnudos, ¿ustedes qué se imaginan luego? Nadie lo quiso decir, pero algunos pensaron: están chinacates, jardín pelado, alguna situación en la que ustedes lo pensaron. Pero quiero decirte que la desnudez se refiere también a la parte de lo físico, se refiere a la transparencia, a la claridad. No había nada que ocultar. Por eso es que dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero cuando viene el pecado, cuando entra el pecado, esa desnudez les hace sentir vergüenza, porque la conciencia luego la asoció con el pecado y la depravación. Y sabes qué, quiero decirte también que en ese momento se cerraron los ojos espirituales y se abrieron los ojos carnales. En el verso 8 anótenle ahí: el pecado te aleja de la presencia de Dios. El pecado luego nos hace alejarnos de la presencia de Dios. Es por eso que se escondieron. Fíjense, el día de hoy, ¿cómo puedes detectar fácilmente cuando